¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí en La Carta Robada, hoy que es lunes 28, y déjeme decirle, como lo comentábamos hoy por la mañana también en el canal 28 de TV Nuevo León, ya está desatada una guerra, fíjese usted, preelectoral y lo que usted quiera, pero ya es una guerra, ya es una confrontación, más bien de un lado hacia el otro, ¿verdad? Fuertemente me refiero al sector privado que ha entrado en el relevo del Partido Acción Nacional, que está todo estartalado ahorita, el PAN pues está estartalado, se le salieron algunos militantes, perdieron el control ahí del Congreso, y entonces digamos algunas figuras de la oligarquía local pues ahora están convertidos en activistas políticos criticando el problema de la deuda, y como es así, es bueno tomar precauciones y ver dónde está realmente el problema de la deuda, porque pues se dice, pues es que los gobiernos roban y los gobernadores son rateros y por eso se aumenta la deuda. Nos dijeron eso de Coahuila, ¿se acuerda cuando Moreira, y nos dijeron que ahí era un caso excepcional, que este hombre se había ido con una bolsa de dinero para Europa con 30,000 millones de pesos, y luego de repente empezó a brotar la deuda por todos lados? La tenemos en todos los municipios, en todos los estados del país, con gobernadores de izquierda, de derecha, de centro, de todo tipo de gobernadores, y la deuda crece y crece y crece. Y mire, en el sector privado no cantan mal las rancheras, todas las empresas, los mismos críticos del gobierno del estado aquí como el Grupo Alfa, ya perdieron, oiga usted, el acero precisamente por deudas, tuvieron que deshacerse de Ilsamex, ¿se acuerda usted?, para poder cubrir deuda en derivados financieros, y por el estilo está Vitro y por el estilo están los demás. Así que aquí en esto de la deuda nadie puede tirar la primera piedra, ¿verdad? Porque todo el mundo está hasta el chongo de deudas, y es mejor tratar de entender por qué, porque hasta el gobierno de los Estados Unidos anda por el estilo con deudas, oiga usted, ni nos las podemos imaginar, 16 trillones de dólares, 16 millones de dólares, imagínense usted la deuda que trae ahorita el gobierno de Obama. Así que el asunto es más serio que la forma en que lo quiere manejar aquí la derecha, así que por eso vamos a hablar del asunto. También vamos a hablar de esta cuestión del fracking, esto de la, ¿cómo le llaman?, perforación hidráulica, que es la forma en que quieren extraer petróleo, una forma bastante, ¿cómo le diré?, ahora sí que poco eficiente, poco competitiva de generar petróleo, pero en una locura de poder convertir a México, la parte norte de México, y a Texas y otros estados de la Unión Americana en el nuevo Arabia Saudita. Fíjese usted, como si la humanidad fuera a vivir eternamente el petróleo, ¿verdad? Como si no hubiera energía nuclear, como si no hubiera otras opciones. Así que también le vamos a hablar de ese asunto y lo que implica en términos de utilizar el agua para ese fin, y bueno, pues vamos a terminar también hablándole de la cuestión de la cultura, porque mire, uno de los problemas que también tenemos que resolver ahorita es este paquete de cultura chatarra que se le está recetando a los jóvenes. Porque si no, pues ¿qué vamos a hacer sin jóvenes, verdad? Si todos los jóvenes se nos andan suicidando o se nos andan metiendo drogas o esto, lo otro, y ya en un número mayor cada vez, además de que no tienen empleo, además de que les dicen ninis, ¿verdad? Que es como una mentada de progenitora, eres un nini, ¿verdad? Pues eso es culpa de la sociedad, no es culpa de los pobres muchachos, pero el caso es que ellos están siendo víctimas de la cultura chatarra, que es igual de mala, igual de nociva que la chatarra que se comen, ¿verdad? Y que le genera a usted diabetes. Así que la cultura también es un asunto que debe discutirse en este proceso electoral para evitar que no sea un proceso baladí, ¿verdad?, que no sirva para nada. Le vamos a platicar de todo eso después de este corte.
Bueno, pues le decíamos que dentro de las cosas que van a tener que discutirse, porque ya empezó a ser así en este proceso electoral que ya está desatado, puede ser preelectoral, pero pues finalmente es la misma, ¿cómo le diré? El mismo fermento, la misma revoltura y por supuesto la guerra, claro, es una guerra verbal, ¿verdad? No estamos hablando de que sea, es una guerra política, no estamos hablando de que sea guerra acá como en Michoacán, sino simplemente es una guerra electoral. Y bueno, pues le decía que el sector privado y las ONGs de derecha como Evolución Mexicana, ahora anda Liliana Flores Benavides también ahí, bueno, pues ellos están atacando el problema de la deuda del Estado, pero dejan de mencionar el problema de los bancos, ¿verdad? Porque pues resulta que la deuda, lo primero que hay que saber de la deuda, del crecimiento de las deudas, es que es una epidemia. Eso es el punto, es una pandemia global. Absolutamente todos los países, incluido China, tienen un problemón con la deuda. No es un asunto del Estado de Nuevo León, no es el asunto de un gobernador, ni de que el gobernador sea de izquierda, o sea de derecha, o sea del centro. De todas maneras, la deuda es enorme, ¿verdad? En cualquier parte ahorita de nuestro país. Aquí está, mire, la deuda de los estados, las que tenemos a la mano, ¿verdad? Porque ya recopiladas aquí en la imagen 1, pues son las del 2012, ahí está, todas son tamaño caguama, los estados pues son, según su tamaño, pues se endeudan y en proporción pues están igual, ¿verdad? O más los pequeños que los grandes. Las grandes deudas obviamente son las del Estado de México, las de Nuevo León, las de Jalisco, las del Distrito Federal, necesariamente, porque pues son concentraciones mayores, pero todas en ascenso, todas creciendo. 440,000 millones y pelos es lo que es la deuda de los gobiernos estatales, nada más, ¿verdad? Subnacionales, les dice el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos subnacionales deben tanto y es una pena y que no sé qué, pero bueno, mire, aquí tenemos en la imagen 2 la deuda de los estados en proporción al PIB, o sea, y además en proporción a lo que reciben de ingresos ellos, las participaciones federales. Uno ya tienen encharcado el 130% de lo que les va a llegar. Haga de cuenta que como a usted recibe la quincena, ¿verdad? Y sus gastos son 130% más. Si usted gana 20,000 pesos, pues resulta que usted tiene que pagar 25,000, ¿verdad? Pues no le va a alcanzar, obviamente, no hay manera de hacer ese milagro. Bueno, pero ya son muchos los estados que están en esa situación. A veces la prensa nos arma un escándalo con un estado como fue Coahuila, luego nos dijeron que Tabasco, y luego se armó un bochinche también por la de Jalisco, y luego por la de Nuevo León, y de repente, ¿verdad? Nos hacen escándalo por una Chiapas, por una deuda de tal estado, y no nos dejan ver que pues son todos los estados. Finalmente esto es una epidemia, ¿verdad?, que está golpeando a todos. Mire los municipios, aquí en la imagen 3, para que vea cómo andan los municipios también. Ecatepec del Estado de México es el que tiene la deuda más grande, pero miren, tienen problemas Tijuana, Guadalajara, Cancún, unos lugares que uno ni se imagina. Cancún tiene una deuda también tamaño caguama, le puedo mencionar otros, usted agréguele ahí los que quiera. También puede ser alguno de las ciudades de Veracruz, claro, Monterrey, San Nicolás, Escobedo, también tienen deudas considerables que comprometen sus ingresos. Es una epidemia, le estoy diciendo, no es un asunto de tal o cual gobierno o tal o cual partido. En Michoacán, mire, la deuda que le dejaron a Vallejo es de 40,000 o más, casi igual que la de Nuevo León. Y mire, allá el gobierno anterior pues era un gobierno de izquierda, del PRD, y ya ve cómo dejó las cosas. Igual en otros estados, Baja California, que son panistas, Jalisco, que acaban de dejar el poder los panistas, también deudas tamaño caguama, la propia Guadalajara, Tlaquepaque, todas esas ciudades también con deudas tamaño tonina, ¿verdad?, tamaño caguama. Entonces el problema es otro, pues no es como lo presentan las ONGs de la derecha, que les vamos a dedicar un programa un día de estos, cómo piensa la ONG de derecha, cómo promueven, por ejemplo, la Evolución Mexicana, se la dan de democráticos, pero en realidad promueven una ideología con axiomas fascistas. Fíjese usted, le vamos a platicar de eso, es necesario, porque bueno, pues son los que están haciendo escándalo con la deuda. Igual la gente
gente de Coparmex, pero pues usted ya sabe que Coparmex es Coparmex. En cambio, Evolución Mexicana y otro grupo que se llama Congreso Nacional Mexicano o algo así, parecen como luchadores, como gente que está queriendo arreglar el mundo, pero no, ¿verdad? Están en realidad tratando de cubrir a los bancos, que son los villanos de este problema, de esta epidemia que es la deuda, porque curiosamente, pues los bancos, los mismos bancos, unos poquitos bancos, mire, cuéntelos con los dedos. ¿Cuál es el más grande que opera aquí en México? Citibank, luego sigue BBV, luego sigue Santander, y luego creo que el cuarto ya es Banorte, y de ahí para el Real todos son más chicos. Pero esos que ve ahí, y especialmente Banorte, Banco Interacciones y BBV, son los que tienen la mayor parte de la deuda de los estados y municipios, y es un agasajo. Es un agasajo, como decía aquel cómico, tener estados y municipios que siempre te pagan, y que si no te pagan tú les quitas, por ejemplo, el servicio, como aquí fue, las placas, ¿verdad? El servicio de replaqueo, o les quitas una autopista, o les quitas unos terrenos, y los obligas a correr gente, y nunca falla. Si le prestas a X persona, pues a lo mejor esa persona se te pela, ¿verdad? No te paga y desaparece, o le prestas a una empresa, y la empresa dice, oye, man, estoy quebrado, me voy a ir a concurso mercantil y no te pago. Sin embargo, los gobiernos estatales y municipales, pues no, siempre van a pagar. Mire, por eso se hizo esta reforma al principio, dentro de la reforma financiera que tenemos aquí en la imagen 4, y es una reforma que por primera vez establece, fíjese usted, que un gobierno tiene derecho a emitir deuda para pagar deuda. Fíjese nada más, emitir deuda para pagar deuda. Antes lo prohibía la Constitución. La Constitución decía, si un gobierno estatal o municipal o federal contrata deuda, debe de ser para el propósito de llevar a cabo algún proyecto, alguna obra. No puede pedir prestado para pagar, porque entonces se encharca más y eso afecta al interés general, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya se quitó ese impedimento y ahora los estados pueden emitir deuda para pagar deuda. Fíjese usted, eso es lo que ha venido pasando en la medida en que va creciendo esta bola de nieve que es la deuda de estados y municipios y países. Le vamos a platicar más del asunto para que lo tenga usted claro, que no me lo vayan a hacer a usted maje, ¿verdad? Con este asunto de que le hacen creer a uno que los gobernadores se roban la lana. Digo, no lo dudamos, ¿verdad? Pero no son los que causan la deuda es otro boleto muchísimo mayor. Regresamos con eso después de este corte.
pues le decíamos que para esto de que en el asunto de la deuda no me lo vayan a hacer ustedes, ¿verdad? Estos organismos del sector privado, el grupo Alfa, que tiene el control ahorita de las cámaras aquí, también maneja las ONGs como Evolución Mexicana, etcétera, que pues están insistiendo mucho en lo de la deuda, como le digo, pero ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, ¿verdad? Como dice ese dicho famoso, porque pues Ilzamex perdió, mejor dicho, el grupo Alfa perdió Ilzamex, la empresa acerera más privada, más importante que había aquí en la región, a cambio de una lana para pagar una deuda en derivados financieros, fíjese usted. Así que esto es una epidemia, pues, y eso es lo primero que hay que saber. Aquí en la imagen 6, mire, tenemos la deuda de los Estados Unidos, y esta se la quiero mencionar, y mire, la forma en que esperan que va a crecer, fíjese cómo se dispara, y se la quiero mencionar por una razón simple. Antes, estos críticos de la deuda de los estados y municipios decían que los Estados Unidos era un país perfecto, que allá nadie se endeudaba, que deberíamos de ser como allá. Le decían a López Portillo, le decían a los gobiernos, ustedes gastan mucho, es que son malos administradores, es que los mexicanos así somos, muy despilfarradores, deberíamos de aprender la disciplina que tiene los Estados Unidos, allá nadie se endeuda, allá nadie gasta, allá nadie roba. Y mire cómo está la deuda de los Estados Unidos ahorita, la más grande de la historia humana, 16 trillones. Aquí se la pongo otra vez para que la aprecie mejor en la imagen 7, porque aquí se aprecia mejor la curva azul para abajo, pero de otra manera en la imagen 7, mire, ese es el salto que dio a partir de los 70s, 80s, igual que en México, ¿verdad? Porque se dispara la deuda a partir del gobierno de Luis Echeverría, más o menos en esos mismos tiempos empieza la de Estados Unidos a dispararse, así que estamos hablando pues de una epidemia global, no estamos hablando del problema de un gobierno, de un gobernador, como nos lo quiere hacer aparecer la derecha, con el propósito de ocultar el papel del banco, ¿verdad? O los bancos que son los dueños de la deuda, pero eso no se les menciona, como si se les tuviera miedo, ¿verdad? Aquí está la imagen 8, bueno, las deudas de varios países, de los importantes. Mire cómo anda Estados Unidos al nivel de Grecia. ¿Se acuerda cómo le echaban grilla a Grecia? Ay, qué país tan, es que ha de ser muy corrupto porque es del sur de Europa, allá la gente es de color moreno, ha de ser corrupta esa gente, por eso se endeudaron tanto. Pero mire las proporciones y mire las demás. Italia, que anda en el 100 del Producto Interno Bruto en deuda. Así que, bueno, la deuda está por todos lados, es el problema de la humanidad en estas últimas 3-4 décadas, todavía no se resuelve, pero se va a tener que resolver, ¿verdad? Entonces, como todos los estados están endeudados, los gobiernos, los municipios, los federales, los locales, los subnacionales, como les dice el Fondo Monetario ahora a los gobiernos de los estados, bueno, entonces se les dice, oye manito, pues tú estás muy entracalado, no tienes dinero, ¿qué necesitas tú hacer de obras? No, pues que necesito hacer carreteras, que necesito hacer un parque, que necesito hacer un hospital, o un penal, o un ceferezo, ¿verdad? Un centro federal de rehabilitación y todo eso, una cárcel, pues. Entonces le dicen, no, pues mira, te vamos a proponer el esquema de asociaciones público-privadas, ¿qué te parece? Tú no te preocupes, nosotros vamos a echarnos la bronca y vamos a construir esa cárcel o esa carretera, tú nada más nos das tu aval, nosotros vamos y pedimos un crédito con tu aval, tú nos das esa lana, nosotros construimos, ¿verdad? Entonces, cuando ya terminemos, tú nos vas a concesionar esa obra para nosotros cobrarla en los próximos 30 años, ¿qué te parece? Así es como le hacen con las asociaciones público-privadas, es decir, se monta un parásito financiero a regentear el mismo dinero que el Estado propone, o pone, mejor dicho, ¿verdad? Lo usa, se lo cobra al Estado y luego le quita la obra. Dice, qué maravilla. ¿Sabe quién empezó con esos esquemas? Schwarzenegger allá en California, Warren Buffett, este multimillonario también. Bueno, pues esos son los que empezaron con esta, que ahora pues es universal también, ¿verdad? En todo gobierno que se deja, pues le aplican ese esquema. Le vamos a platicar ese esquema porque ya se hizo algún escándalo aquí en Nuevo León, y lo hacemos después de este corte.
Y bueno, pues le decía que lo más importante a considerar, ya que uno comprende que el asunto de la deuda no es un problema de tal estado, de tal municipio, ni de tal alcalde, ni de tal gobernador, sino una epidemia que es fruto de políticas financieras que son las que van generando este endeudamiento al mismo tiempo que ahorcan el proceso de crecimiento de la empresa, del Estado, del negocio, de lo que sea. Ya le habíamos hablado de las deudas privadas, que verdad, esas también son en dólares. Por ejemplo, la deuda de Cemex son 19,000, la última vez que leí un reporte eran 19,000 millones de dólares. De dólares, no de pesos. La deuda al Estado de Nuevo León es de 53,000 millones, pero de pesos, que viene quedando como en unos 5,000 millones de dólares. 53,000 millones de pesos, es el último reporte del gobierno del Estado, vienen siendo 5,000 y cacho millones de dólares. La deuda de Cemex es 18,000 o 19,000 millones de dólares, una entidad muchísimo más pequeña que el gobierno del Estado, una entidad que no tiene el tamaño que tiene el gobierno del Estado ni las necesidades que tiene un Estado, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, sin embargo, tiene una deuda descomunal. Así que cuando ya lo agarran fregadón a un gobierno, pues entonces le imponen este esquema de las asociaciones público-privadas que tenemos aquí en la imagen número 9, que miren, requiere esto un debate muy en serio, porque el debate que trae el PAN contra estas figuras es que las quiere presentar como invento del gobierno, ¿verdad? Ay, es que el gobierno le dio la gana recurrir a una asociación público-privada y entonces se endeudó en esto de la construcción del edificio administrativo, ese edificio inmenso que está por ahí por Constitución, y bueno, pues resulta que no. Mire, aquí está el mapa donde andan todos lados, en todo el planeta, en todo el continente, y siempre van sobre los servicios públicos, que es una forma de depredación, ¿verdad? Yo me quedo cobrando el servicio del agua, por ejemplo. Les gusta entrarle a la distribución de agua, les gusta entrarle al drenaje, les gusta entrar a las favoritas son las carreteras, las autopistas, ¿verdad? Ya sabe que tenemos las autopistas más caras del mundo, la de Laredo, Monterrey, todavía nadie la supera. Eso vale como el equivalente a $20, oiga usted, por un tramo que no son ni los 200 kilómetros. Así que eso es fruto pues de las asociaciones público-privadas y se merecen una discusión aparte, porque mire, es muy sencillo, ¿verdad? Incluso aquí se ventiló un poco esto. Si usted como gobierno tiene dinero y tiene que hacer una obra de 1,000 pesos, vamos a suponer una obra que le cuesta 1,000 pesos, usted tiene los 1,000 pesos, pues ningún problema, la construye y se acabó, ¿verdad? Si usted, por el contrario, no tiene dinero para hacer esa obra por 1,000 pesos y nada más tiene, digamos, 700, entonces usted le dice a un banco, préstame, ¿verdad? Sabemos que los bancos son usureros, que son súper recontra, archicontra gandallas, ¿verdad? Y si lo agarran a usted necesitado, pues se le aplican. Entonces dice, ok, yo te presto los 300 pesos y me devuelves 600, ¿qué te parece? Muy bien. Y entonces la obra va a valer 1,300, no 1,000 pesos, ¿verdad? Pero si usted se mete a la asociación público-privada, a usted le dice, a ver, ¿cuánto tiene? 700, muy bien, nosotros vamos a quedarnos con los 700, vamos a pedir 600 prestados a ese banco y los vamos a poner a tu nombre, tú vas a hacer el aval, así que tú los vas a pagar, la obra te va a costar 1,300, pero al final, ya que la construyamos en un año o lo que sea, va a ser de nosotros. ¿Cómo la ves? Si ellos usaron tu dinero, te usaron a ti para pedir prestado, hicieron la obra y luego se quedan con ella, fíjese usted, esas son las asociaciones público-privadas, así que hay que ponerles changuitos porque no debemos permitir que se haga una más aquí en el Estado ni en ningún lado, ¿verdad? Es mejor buscar la manera de generar crédito propio. Así que de eso voy a hablarle, pero ahora vamos a cambiar el tema electoral hacia esta cuestión del fracking, esto de lo que se está haciendo le llaman fracturación hidráulica, o sea, haga de cuenta, echarle chorros de agua a las piedras para que suelten gas y suelten petróleo, más o menos eso vendría siendo. Le platico de eso después de este corte.
Sí. Bueno, le decíamos que otro de los asuntos que se ha venido ventilando en esta guerra preelectoral, usted puede llamar así, que ya empezó aquí en Nuevo León, es este asunto del fracking, porque bueno, pues las organizaciones ecologistas y otros sectores, ¿verdad?, pues están asustados. Por ejemplo, los ganaderos, ellos a su manera particular, la Unión Ganadera aquí de Nuevo León le dijo al gobernador del estado: oiga, si van a llegar las petroleras a perforar, si van a querer hacer pues lo del fracking o buscar petróleo crudo, convencional y no convencional, como dicen ahora, entonces pues que nos paguen lo que nos van a quitar, porque pues esa tierra va a quedar inutilizada, ya no se va a poder ahí usar de agostadero para el ganado, ya no se va a poder sembrar. Y dieron un dato muy relevante: el 85% de la tierra de Nuevo León, de los terrenos, o sea, propiamente la tierra, es de uso agrícola o ganadero, de uso agropecuario. Fíjese usted, la parte urbana viene siendo el 15% nada más. Entonces, ahí es donde van a llegar a perforar por todos lados, sobre todo acá para la parte cercana a Tamaulipas y en la cuenca de Burgos. Y esto es lo que hacen, mire, ya es más o menos conocido: meten sondas, perforan horizontalmente y luego avientan una especie de chorro de agua, obviamente, la mayor parte es agua, pero lleva unos químicos para lograr desintegrar una roca y de ahí emana el gas shale, no sé de qué manera, no me lo puedo explicar, y también pues el petróleo, ¿verdad? Ese tipo de petróleo no convencional. Está costando mucho dinero la Shell. Nosotros estamos siguiendo a la Shell regularmente y la Shell está diciendo que sale muy caro el barril de petróleo que están extrayendo en los Estados Unidos en esta supuesta revolución energética que hay en los Estados Unidos hacia el gas shale. Ese barril les está costando casi $40, oiga usted, cuando el de petróleo crudo aquí a nosotros nos cuesta $4 o $5 sacarlo, allá está costando $40 y lo sacan al mercado en 80, está bien, ¿verdad? Obviamente van a ganar, pero quiere decir que la operación no está siendo tan exitosa. Sin embargo, no se detiene, y no se detiene precisamente, lo tenemos aquí en la imagen 9, en la 10, no se detiene porque, ha generado muchas protestas. En la imagen 10 podemos ver una de estas anti-fracking, ¿verdad? No al fracking, perdón. Luego en la 11 puede usted ver que son grandes movilizaciones en España, sobre todo, y no se detienen, fíjese usted. A pesar, aquí andaban diciendo, por ejemplo, que estaba causando temblores estas perforaciones que ya se estaban haciendo. Luego se aclaró que todavía no se hacen tantas como para crear un temblor, pero lo importante es que se están gastando el agua en una zona árida con tendencia a pasar sequía constantemente cada 2-3 años, y pues que se agote el uso del agua ahí, en vez de sembrar, en vez de servir para la especie humana, pues sí que es un crimen, tan criminal como la idea de usar el maíz para producir etanol, el maíz que debería ser para el ganado, para generar con él proteína animal para el ser humano. Lo están usando para hacer una parte de la gasolina, porque ni siquiera es toda la gasolina, y pues es otra locura. Mire, inspirada, lo tenemos aquí en la imagen 12, por la idea esta loquísima de Dick Cheney, ¿verdad? Este es el plan energético dentro del cual usted puede ver acá la parte que está en la tierra, la parte rosita, ¿verdad? Mejor dicho, naranjada, que está hacia acá arriba. Esa es la cuenca de Burgos. Toda esa parte sería en donde se perforaría por el gas shale y se haría fracking. La parte del mar del Golfo, ya saben ustedes, perforación, le llaman de aguas profundas. Luego tenemos en la imagen 13 el plan de Dick. Aquí está Obama, mire, promoviendo el etanol, diciendo, mire, vamos a usar el maíz para generar energía y ser independientes de Arabia Saudita, porque supuestamente esa es la intención, y es una idea, fíjese usted, tenemos aquí en la imagen 13A, la imagen de la gente la 13, este es el hombre que ideó esta idea de que se puede Estados Unidos independizar energéticamente del mundo, que se puede hacer una Arabia Saudita si usa México, agarra los recursos de México y entonces dice, órale, ya tenemos petróleo para toda la eternidad,
¿verdad? Ya somos la nueva Arabia Saudita. Imagínense qué loquera de un país industrializado regresar a ser país exportador de materias primas. Hágame usted el refarbón Cabor, ¿verdad? Pues cómo se supone que pues cuando uno ya está industrializado, pues ya uno no tiene por qué regresar a producir materias primas, ¿verdad? Y no tiene nada de malo además comerciar con el resto del mundo cualquier bien o materias primas y venderles partes industriales, en fin, pues es el chiste del comercio. Pretender una autarquía energética, pues es una loquera este señor que Obama se la creyó y ahí nos metieron a nosotros. Fíjese usted con esta idea pues de que acá en la cuenca de Burgos hay una nueva Arabia Saudita. Mire, ¿sabe cuál es el principal problema de esos pozos petroleros? Y dicho por la Shell, no dicho por ningún crítico. La propia Shell dice, lo que pasa es que abrimos un pozo, jala muy bien un año y medio, pero para el segundo año ya se agotó, dice, y nos cuesta, como le decía, el barril $40, está muy caro y dura poco el pozo, así que tenemos que estar constantemente perforando, porque los pozos duran cuando mucho 2 años. Eso lo dijo la Shell. Así que es una infamia pues que se utilicen. Además es antieconómico y suicida agotar el agua o despilfarrar el agua en esto del fracking, y es un asunto que también va a salir a flote o tiene que salir a flote en el proceso electoral de Nuevo León. Vamos a regresar con más después de este corte. Y bueno, pues le decía que este asunto del fracking, que es algo que sin duda va a aparecer en el debate electoral aquí, que ya empezó aquí en Nuevo León, nomás que empezó como guerra, así usted sabe, de mordidas y piquete de ojo, bueno, pero se le puede dar un rumbo más civilizado, ¿verdad?, si se hace la discusión sobre los grandes asuntos que afectan a la comunidad. Ahora sí, estamos hablando de la deuda de los estados y municipios, estamos hablando de esto de las asociaciones público-privadas, que es la forma en que quieren ahora hacer las obras públicas. Está el asunto del fracking, esto de la desarrollo de petróleos no convencionales, como les llaman ahora, y que son bastante dañinos. Y le decía que este debate del fracking, pues sí, tiene sus críticos, ¿verdad? Están los movimientos ecologistas que quieren
dicen no se debe usar el fracking porque se inyecta químicos que van a dañar el ambiente y pueden echar a perder el agua de toda una región, pueden echar a perder el terreno, pueden emerger enfermedades, en fin, se va a destruir el medio ambiente, se va a morir la fauna, los animalitos, ¿verdad? Que en los desiertos o en los montes o bosques, en fin, todas estas argumentaciones, y por lo tanto proponen ellos lo que se llaman las fuentes limpias de energía que tenemos aquí en la imagen 14. Dicen ellos, ¿para qué usamos petróleo que ensucia, contamina? ¿Por qué no usamos el agua del mar? ¿Por qué no usamos el viento? ¿Por qué no usamos la energía solar? ¿Por qué no usamos la geotérmica, que son fuentes naturales de energía, etcétera? Así en un mundo idílico, ¿verdad? Donde usted va a poner unas celdas solares y va a alimentar con eso a su vivienda, y todo el vecino va a hacer lo mismo, y un día ya no se usará petróleo. Hasta dicen que puede haber automóviles que van a traer unas celdas solares y con eso se van a mover, y luego que pues las eólicas, que vamos a poner muchos reguiletes, y los reguiletes van a producir energía y la vamos a trasladar hacia las ciudades. Son puras fantasías, oiga usted, son fantasías húmedas, como se dice, porque el problema es que una sociedad ya en proceso de industrialización, como somos nosotros, que vamos del atraso hacia el desarrollo industrial, vamos muy lentos y a veces nos retachamos, pero para allá vamos, se supone, no puede alimentarse si no es con una fuente de energía avanzada. Mire, estamos hablando de una mayor densidad de flujo de energía. Aquí en la imagen 15 tenemos la planta nuclear argentina, Atocha se llama. Aquí hay un Santo Niño de Atocha, es un santo. Bueno, no, allá son plantas nucleares, Atocha 1 y Atocha 2 en Argentina, y el gobierno de Cristina Kirchner quiere otra más, un tercer reactor nuclear, y ella dice, fíjese usted qué razonamiento, tan interesante. Ella dice, con esto vamos a alimentar el crecimiento con energía barata, porque sale más barata que la energía que se obtiene por otras fuentes. Segundo, con esto estamos ganando soberanía. En el último discurso que dio, que me gustó mucho a mí, dijo, acá estamos inaugurando soberanía. Estaba inaugurando un centro de estudios nucleares, y así dijo. Ya ve que los argentinos dicen acá, ¿verdad? O sea, aquí, acá estamos inaugurando soberanía, dijo, cuando estaba inaugurando este centro nuclear. O sea, que tiene la comprensión correcta, ¿verdad?, de que la soberanía tecnológica y científica se logra a través de colocarse en la frontera tecnológica, ¿verdad? Y eso es lo que dijo. Bueno, pues nosotros también tenemos que discutir aquí por qué no la energía nuclear, o por qué es mejor la energía nuclear o peor, ¿verdad?, que cualquier otra fuente, pero tenemos que salir de falsa disyuntiva entre energía solar, energía eólica, energía del viento, etcétera, etcétera, y pensar en cómo está pensando China, cómo está pensando Rusia, cómo está pensando la India, Argentina, Bolivia, y Bolivia pues tiene un presidente que fue parte de los movimientos ecologistas, pero que ahora se dio cuenta de que los ecologistas trabajaban para impedir el desarrollo de las naciones, y en concreto en contra de su gobierno y en el de Rafael Correa, el de Ecuador. Fíjese usted que tiene encima a los ecologistas, y bueno, pues eso fue también eso es algo que tenemos que contemplar ahora en el proceso electoral de Nuevo León. Vamos a regresar con un último punto a considerar, para darle un rumbo civilizado a la guerra electoral que ya está desatada, y le platicamos después de este corte. Y bueno, pues le decíamos que hay otra vía
todavía, perdón, 2 puntos, ya no vamos a tener tiempo de desarrollarlos hoy, así que vamos a empezar por uno que es el primero. Vamos a hablar de ferrocarriles, pero vamos a concentrarnos en lo de la cultura, y lo de los ferrocarriles lo dejamos para mañana u otro día. Mire, aquí está la imagen 19, los casinos aquí que han proliferado en Monterrey. Usted sabe, desde hace, ¿qué será? Unos 10 años, 12 años, los casinos empezaron a dispararse simple y sencillamente, junto con estos espectáculos, por ejemplo, este que se llama la narcocultura, que tenemos en la imagen número 20, el llamado movimiento alterado, que son gente abiertamente que hace apología del narcotráfico y de la forma de vida del narcotráfico, de la vida corta, llena de placeres, que en cualquier momento pierdes por un balazo, ¿verdad? Y también, por supuesto, mire, todas las instalaciones que ahora se usan para estos grandes conciertos de rock, como que tenemos aquí en la imagen número 22, porque se los estamos enumerando una tras otra, porque es parte de un paquete de cultura que le podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, cultura chatarra, ¿verdad? Que se les está recetando a los jóvenes hoy en día. Fíjese usted, cultura chatarra, ese es el término adecuado para definirlo, y se les está dando pues como paquete a los jóvenes que aparte pues no tienen empleo, aparte pues pueden llegar a ser ninis, aparte la vida es difícil, tienen un título pero no sirve para nada, no pueden conseguir chamba del título que tienen, en fin, ese es el Luis Miguel, aquí lo tenemos en la imagen 23, viene seguido aquí al auditorio Banamex, también es parte de la cultura chatarra, ¿verdad? Para manipular las aspiraciones clase medieras de la gente, con un sol, como le dicen al tipo. Entonces, pues, ese es el paquete cultural que se le receta a nuestra gente, y bueno, eso, pues, está bien que lo haga el sector privado, ¿verdad? Pero entonces los gobiernos, que son los que manejan los recursos públicos, pues deben de promover la gran cultura, ¿verdad? La cultura que es cultura, no cultura chatarra. Esa debe ser la función del Estado, música clásica, teatro, en fin, actividades que involucren a la población y que no sean estos eventos orgiásticos, ¿verdad? Donde además circula todo tipo de sustancias en la mayor parte de los casos. Fíjese usted, de ahí salen ya los muchachos prendidos en el crack o en la coca o en las metanfetaminas, sobre todo, que son las que se consiguen más fácil. En fin, entonces el muchacho entra a un concierto por primera vez y ya no sale igual, oiga usted, ya no lo vuelve usted a recuperar. Así que esos son los riesgos. También en la cultura tiene que haber un debate. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, queremos invitarlo para mañana, decirle que este programa lo puede ver más tarde, si usted no tuvo tiempo, lo puede ver más tarde, entre al regio.com, ahí entra a la mano derecha, dice Regio Vivo, le da clic y aparecen todos los programas de televisión por internet, y ahí está la carta robada con el último programa para que usted lo pueda ver en casita, como se decía antes, si anda ahorita en la calle o no tiene tiempo por estar trabajando. Así que nos despedimos, vamos a estar aquí mañana a las 12 de mediodía. Hasta mañana. Bien informado, te tengo la mejor opción. Suscríbete a través de la página www.elregio.com. Ahí encontrarás una ventana en la cual podrás ingresar tu nombre y tu correo, y diariamente te estarán llegando las actualizaciones más relevantes de las noticias. Por supuesto, elregio.com te mantiene muy bien informado. Qué maravilla de música. Y yo voy a hacer una trampa al maestro Márquez, ya que está aquí en el escenario, porque a lo mejor que